Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Tarak ardía en colores enfermizos, teñido por los gases tóxicos y las cenizas de naves estrelladas. La tormenta de ácido no daba tregua. Gotas corrosivas chispeaban al tocar las superficies metálicas, dejando cráteres humeantes. Entre las ruinas de un complejo militar devastado, una figura alienígena se arrastraba con dificultad, dejando un rastro de sangre púrpura. Yelna respiraba con esfuerzo. Su exoesqueleto estaba agrietado, el núcleo energético interno a punto de apagarse. Sus sensores fallaban, la visión oscilaba entre borrones y destellos de color rojo. Había caído, sí, pero lo peor no era la caída. Lo peor era la certeza de que no habría misericordia para una traidora como ella. Ni por parte de los suyos, ni por parte de los humanos. Escuchó pasos. Intentó levantar su arma, pero solo logró alzar el brazo unos centímetros antes de que éste cayera con un golpe metálico. Su energía no alcanzaba ni para apuntar. Entonces, lo vio. A través del humo espeso y los fragmentos de metal suspendidos en el aire, una silueta humana se acercaba. El reflejo del fuego danzaba sobre su armadura. En una mano llevaba un rifle de pulsos. En la otra, una linterna. Se detuvo a solo 1 metro de ella. Yelna contuvo el aliento, aunque sabía que no serviría de nada. Su mirada se cruzó con la del hombre. No era un soldado cualquiera. Era él. El mismo humano que había arrasado el flanco oeste del escuadrón. Mateo. El monstruo que los suyos habían descrito como un estratega sin alma, frío, letal, implacable. Él la observó en silencio. Sus ojos no mostraban odio, pero tampoco compasión. Yelna, con su último aliento de fuerza, escupió sangre y susurró, con el orgullo moribundo de una guerrera derrotada. «Hazlo. Termina lo que empezaste». Mateo levantó lentamente el rifle. El tiempo se estiró. El rugido de la tormenta se apagó en su mente, como si la muerte silenciara el mundo a su alrededor. Cerró los ojos y esperó. Pero no hubo disparo. Solo el sonido seco del metal golpeando el suelo. Cuando abrió los ojos, el rifle estaba a su lado. Sin munición. Intacto. Mateo se había arrodillado frente a ella, con la palma abierta. No para rematarla. Para ofrecerle ayuda. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz temblando por primera vez en años. «Porque no mato lo que no entiendo», respondió él, con una calma que la desconcertó aún más que el hecho de seguir viva. Ella intentó escupirle, odiarlo, rechazar su gesto. Pero lo único que logró fue dejar escapar un sollozo que no recordaba haber guardado dentro. Mateo no dijo nada más. Solo tomó su brazo, con cuidado, y lo pasó por encima de su hombro. Luego la levantó con una fuerza suave, sin hacer preguntas, sin exigir respuestas. Yelna, débil, colgaba de él mientras se alejaban de la zona caliente de batalla. No entendía nada. No entendía a ese humano. Pero por primera vez en toda su vida, no quería entender. Solo quería que no la soltara. La entrada de la cueva apenas era visible entre los escombros y los restos de un transportador blindado derribado. Mateo la encontró a través de instinto más que visión. La lluvia ácida seguía cayendo, pero más débil, como si el planeta mismo les ofreciera una tregua temporal. Dentro, la oscuridad lo tragó todo. La temperatura bajó. El silencio era tan denso que solo se escuchaban sus pasos arrastrados y la respiración irregular de Yelna. La apoyó con cuidado sobre una roca plana, en una cavidad estrecha protegida por formaciones de cristal. Ella apenas podía moverse. Su cuerpo alienígena, aunque resistente, ya había superado los límites. Los circuitos internos chispeaban, las placas de su piel artificial se desprendían como escamas rotas. Pero sus ojos seguían fijos en él. Cansados, pero alerta. Mateo no habló. Sacó de su mochila una manta térmica, un pequeño generador de plasma y un kit médico con tecnología humana rudimentaria. Lo colocó todo en el suelo, encendió el generador y una luz cálida iluminó el espacio con un resplandor anaranjado. Yelna parpadeó, confundida por la calidez. No era una sensación común en su cultura, donde todo lo funcional debía ser frío,
preciso, sin espacio para el confort. ¿Esto es una tortura lenta?, murmuró, con una mueca amarga en los labios. Mateo ni siquiera la miró. Sacó un pequeño compresor y comenzó a limpiar las heridas abiertas en su torso, donde los cables salían como venas. Ella soltó un grito de dolor, pero no se apartó. Había algo en sus manos, no eran torpes. Eran seguras. Humanas. Calla un momento, dijo él con suavidad. No me hagas arrepentirme de haberte salvado. No me has salvado, susurró ella entre jadeos. Me has condenado a más preguntas. El silencio volvió mientras Mateo reparaba una fractura en la base del cuello de Yelna. Ella lo observó desde abajo, con la mirada borrosa, pero centrada en su rostro. Su expresión era estoica, como si estuviera haciendo algo tan común como armar una tienda de campaña. Pero había tensión en sus cejas, un leve temblor en la mandíbula. ¿Por qué te importa?, preguntó ella, casi con desesperación. Él se detuvo, con un tubo de regeneración entre las manos, y finalmente la miró a los ojos. Porque tú me viste. Y yo a ti. ¿Eso qué significa? Significa que ya no puedo dejarte morir. Yelna no supo qué responder. La frase la envolvió como el calor del generador. No se lo esperaba. Ninguno de los humanos que había observado antes era así. Ellos odiaban, luchaban, sobrevivían. Pero este humano la miraba como si ella importara. No como una soldado. No como una enemiga. Como una mujer. Intentó apartar la mirada. Falló. Su cuerpo estaba débil, pero algo ardía en su pecho. Algo desconocido. Algo que no podía controlar. Mateo terminó de vendarla y colocó otra manta sobre ella. Luego se sentó a su lado, apoyado contra la pared de piedra, respirando hondo. La cueva se volvió cálida, casi acogedora. La lluvia seguía afuera, pero dentro, por primera vez en días, había una tregua. Pasaron largos minutos sin hablar. Yelna rompió el silencio con una voz apenas audible. Tengo miedo. Mateo giró apenas el rostro. Bien. Yo también. Sus ojos se encontraron en la penumbra. No hubo necesidad de más palabras. Ella cerró los ojos, no por debilidad, sino porque por fin se sentía segura. Con él. Y por alguna razón, ese miedo compartido se sentía menos frío. La cueva respiraba con ellos. El silencio se había vuelto más que ausencia de sonido. Era un espacio sagrado que ambos compartían, donde cada exhalación era una confesión no dicha. El fuego seguía encendido, alimentado por trozos de cable y partes de viejos drones que Mateo había recogido. No daba mucho calor, pero bastaba para no temblar. Yelna estaba recostada sobre unas mantas extendidas en la piedra. La luz anaranjada del fuego pintaba sombras suaves sobre su rostro, volviendo más humana su silueta. Mateo, sentado a su lado, tenía las piernas cruzadas y un trapo en la mano con el que limpiaba su rifle. Aunque sus ojos, cada pocos segundos, volvían hacia ella. Como si tuviera miedo de que desapareciera. No deberías haberme salvado, dijo ella finalmente, con voz baja, como si las palabras pesaran más de lo que parecía. Lo sé, contestó él sin dejar de mirarla. Podría matarte mientras duermes. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Mateo dejó el rifle a un lado y se acercó un poco más, hasta que solo los latidos de ambos llenaban el espacio entre ellos. Porque no estás aquí por una orden. Estás aquí por decisión. Yelna frunció el ceño, sin mirarlo. No entiendes cómo funcionamos. Fui entrenada para seguir directivas, no emociones. Desde niña me moldearon para obedecer sin cuestionar. Lo que hice hoy es imperdonable para mi especie. Mateo alargó la mano y, con el dorso de los dedos, rozó una de las placas rotas en su brazo. ¿Y qué hay de lo que sentiste cuando viste que me disparaban? Ella cerró los ojos. Quise protegerte. No lo entendí. Fue como un impulso, como si tu dolor fuera mío. Mateo sonrió levemente. Entonces hay algo en ti que ninguna programación pudo destruir. Yelna lo miró por primera vez en minutos. Sus ojos brillaban con un azul líquido que parecía contener todo el universo. No me reconozco, Mateo. Antes era solo un objetivo.
Pero ahora, me duele verte herido. Me desconcierta tu voz. Me altera tu cercanía. No sé si es odio, culpa, atracción o todo a la vez. Mateo se acercó más. Su rostro ya a centímetros del de ella. El fuego proyectaba reflejos cálidos entre sus labios casi tocándose. Lo que sientes, susurró él, no necesita nombre esta noche. Ella no se apartó. Dejó que él la tocara, esta vez en la mejilla, con una caricia tan delicada que apenas parecía real. Fue entonces cuando Yelna se inclinó hacia él y, sin pensarlo, lo besó. Al principio con torpeza, casi como si no supiera cómo. Pero después, con una intensidad creciente, con los ojos cerrados y el alma abierta. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban aceleradas. Esto tampoco estaba en mi programación, dijo ella con una sonrisa apenas visible. Entonces es lo más real que tienes, respondió él. Yelna apoyó la cabeza sobre su pecho. Mateo la rodeó con los brazos y la mantuvo cerca, como si con solo abrazarla pudiera protegerla del universo entero. Afuera, la tormenta de ácido amainaba. Dentro de la cueva, dos corazones latían como uno. Y por primera vez, ninguno quería escapar. El primer disparo no vino con aviso. Solo una luz azul cruzando el cielo como una lanza, impactando a 1 metro de donde Mateo había salido a buscar agua. El estruendo levantó una nube de tierra y ceniza. Luego vinieron otros 2. Láseres de alta densidad, lanzados por drones rastreadores. Yelna se incorporó como pudo dentro de la cueva, aún vendada, aún con dolor. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sintió los pulsos de energía, reconoció los patrones. Eran de su especie. Su propio escuadrón. O lo que quedaba de él. No venían a salvarla. Venían a ejecutar la orden que ella había fallado. Mateo entró corriendo a la cueva, el rostro cubierto de polvo y sudor. Cerró la entrada con placas improvisadas de metal, mientras las rocas vibraban por las explosiones cercanas. Nos han encontrado, dijo, sin perder la calma. Tienen artillería ligera. Están haciendo reconocimiento antes de entrar. No van a esperar mucho, susurró Yelna, y se quitó la manta como si fuera un peso inútil. No vienen a interrogar. Vienen a borrar lo que queda. Mateo se acercó a su mochila y sacó el rifle que había dejado al principio. Lo cargó en silencio. Luego se giró y le lanzó un arma a ella. Un blaster humano, pesado, tosco, pero letal. ¿Puedes disparar? Yelna lo sostuvo con ambas manos. El metal tembló por un instante. Luego, lo aseguró contra su cuerpo y asintió. Sí. El primer dron atravesó la barrera de la cueva. Mateo lo derribó con un solo disparo, certero y seco. Yelna no lo dijo, pero le sorprendió su puntería. Él no era un soldado común. Sus movimientos hablaban de experiencia, no de entrenamiento. De alguien que ha sobrevivido más de una vez por puro instinto. Son 5 más, informó ella, activando un implante que aún funcionaba en su oído. 2 en la entrada. 3 esperando detrás. Si cruzan todos a la vez, no los detenemos. Entonces no deben cruzar. Mateo sacó una granada de plasma modificada, la conectó a un temporizador y la lanzó a la entrada mientras el segundo dron se aproximaba. La explosión sacudió las paredes de la cueva, lanzando rocas en todas direcciones. El aire se volvió denso y cálido, lleno de humo espeso. Pero no detuvo a todos. 2 sombras cruzaron el umbral. Soldados completos esta vez. De su especie. Yelna dudó. Por un segundo eterno, su pulso vaciló. Reconocía los uniformes. Uno de ellos era Lior, su instructor, el que la entrenó desde niña. El otro, su compañera de escuadra. Ella no era solo parte del escuadrón. Era quien había jurado cuidarla. No, no puede ser, susurró Yelna. Ellos. Pero entonces Lior habló. No con voz. Con odio. Con la frialdad de quien ya ha sellado una sentencia. Objetivo identificado. Fuego autorizado. Mateo se colocó delante de ella sin pensarlo. Recibió el disparo en el hombro. Cayó hacia atrás. La sangre brotó. Fue en ese instante, exacto,
cuando algo se quebró en Yelna. El miedo, la lealtad, la programación. Todo desapareció. Lo que quedó fue rabia. Y un amor feroz por ese humano que sangraba por ella. Gritó. Un rugido ancestral. No era lenguaje. Era un sonido que su pueblo no había emitido en siglos. Un sonido prohibido, el grito de una guerrera que protege. Se lanzó contra sus antiguos compañeros sin pensar, disparando con una precisión perfecta. Uno cayó de inmediato. El otro retrocedió, sorprendido. Pero ella ya estaba encima, clavando el blaster en el cuello y disparando a quemarropa. Cuando el silencio volvió, ella temblaba. El arma aún humeaba en su mano. Mateo seguía en el suelo, presionando su herida. Ella se arrodilló a su lado. Le apartó la mano con delicadeza, lo inspeccionó, lo estabilizó. Mateo intentó sonreír. Pensé que me protegerías. Ella lo miró con lágrimas ardientes en los ojos. Lo haré. Hasta el final. Incluso si ese final, soy yo. Mateo la tocó con los dedos manchados de sangre. Le acarició la mejilla. Entonces será el mejor final que pude imaginar. Y en medio de las ruinas, del humo, del fuego, sus manos se entrelazaron. Porque aunque la batalla no había terminado, en ese momento ya habían ganado algo más fuerte que la guerra. La cueva había quedado atrás, sepultada por escombros tras el último bombardeo. Mateo apenas podía mover el brazo izquierdo, vendado con tiras rasgadas de su propia chaqueta. El dolor era constante, pero ya no le importaba. Caminaba al lado de Yelna, con el rifle en la mano derecha, y ella no se alejaba de él ni un segundo. Su caminar era silencioso, sincronizado. Ya no eran enemigos. Ni siquiera eran aliados. Eran algo más. La llanura gris de Tarak se extendía hasta el horizonte. Antiguos pilares de comunicación se alzaban como esqueletos, y el viento soplaba como si buscara entre los restos algo que ya no existía. De vez en cuando, ambos se detenían para ocultarse, descansar o simplemente asegurarse de que el otro seguía vivo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Yelna en voz baja, sin mirarlo directamente. Como si me hubieran atravesado con un rayo, y luego me hubieran devuelto por error, respondió Mateo con una sonrisa cansada. Ella soltó una risa breve, seca, que parecía más una exhalación de alivio. A pesar del entorno devastado, esa risa valía más que cualquier victoria. Se refugiaron en un edificio semiderruido, una antigua estación científica abandonada. Dentro, todo olía a moho, a metal oxidado, a pasado olvidado. Pero tenían techo, y eso bastaba. Mateo se sentó pesadamente junto a una consola vieja, mientras Yelna revisaba un panel que aún emitía energía residual. Encontré algo. Una señal de evacuación humana. Si llegamos al punto de coordenadas antes del amanecer, podrían sacarnos del planeta, dijo ella con un tono extraño, casi esperanzado. Mateo asintió, pero no se movió. La miraba. No como antes. Ahora la veía con algo que dolía más que cualquier herida. Era el reconocimiento silencioso de una verdad que ninguno había dicho, pero que los rodeaba con fuerza. Si lo logramos, empezó él. Lo lograremos, interrumpió ella, sin dejarle terminar. Si lo logramos, repitió Mateo, no quiero volver solo. Ni quiero que tú desaparezcas como si esto nunca hubiera pasado. Ella se quedó en silencio. Caminó lentamente hacia él, dejando caer el comunicador al suelo. Se detuvo frente a su cuerpo herido. Lo observó, como si necesitara memorizar cada línea, cada cicatriz. Yo no sé lo que viene después. Nunca aprendí a pensar más allá de una misión, dijo ella, muy bajo. Pero cuando te vi sangrar por mí, cuando tu cuerpo se interpuso entre el rayo y el mío, entendí lo que era tener algo que perder. Mateo levantó su mano sana y rozó la suya. Entonces quédate. Luchemos. Pero no por banderas. Ni por orígenes. Por esto. Yelna bajó la mirada, con el pulso acelerado. Apretó su mano entre la de él. Lo atrajo hacia sí, y lo besó con fuerza. No fue un beso dulce, ni suave. Fue un beso marcado por la muerte, por el miedo, por la rabia contenida de dos seres que encontraron vida en medio de la destrucción. Esa noche, no durmieron.
no porque temieran el ataque, sino porque el mundo exterior dejó de importar. Pero al amanecer, el sonido de motores y gritos metálicos los devolvió a la realidad. «Están aquí», murmuró Yelna mientras cargaba su arma. «Y no son pocos». Mateo se levantó con dificultad, pero con los ojos brillando con el mismo fuego que ella. «Perfecto. No me gusta que sea fácil». Afuera, cientos de soldados alienígenas tomaban posiciones. El cielo se llenaba de transportes y los drones volaban en formación. La base improvisada estaba rodeada. Yelna se colocó junto a él, hombro con hombro, apuntando su blaster hacia la entrada principal. «¿Estás listo? Solo si tú estás conmigo». «Siempre», dijo ella. Y entonces dispararon el primer tiro. Y después, el resto del mundo les disparó de vuelta. El aire olía a ozono quemado y ceniza. La batalla había durado más de 2 horas. Cada minuto, una eternidad. Cada segundo, una decisión entre vivir o caer. La base improvisada estaba en ruinas. Las paredes metálicas se habían derrumbado, y el suelo estaba cubierto de casquillos, trozos de armaduras y sangre de distintos colores. Mateo se arrodilló, jadeando, el rostro cubierto de hollín y sudor. Tenía una herida en la pierna, apenas podía apoyarse, pero aún sostenía el rifle con firmeza. Yelna estaba junto a él, su armadura alienígena rota en varios puntos, el hombro ensangrentado y un corte profundo en la mejilla. Pero su mirada no se había apagado. Si algo, brillaba más fuerte que nunca. Habían ganado. El último dron había caído minutos atrás, entre chispazos y humo. Los soldados restantes se habían retirado, incapaces de romper la defensa feroz de 2 seres que ya no peleaban por banderas ni órdenes, sino el uno por el otro. El silencio que siguió fue absoluto. No quedaban gritos. No había más disparos. Solo el viento, arrastrando polvo entre los cuerpos caídos. La calma después de la tormenta. Yelna dejó caer su blaster. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por la descarga de todo lo vivido. Se giró lentamente hacia Mateo. Él estaba sentado, exhausto, con la cabeza inclinada hacia atrás, observando el cielo. «¿Aún estás conmigo?», preguntó ella, acercándose. Mateo giró la cabeza. Sus labios estaban partidos, pero esbozó una sonrisa real. «No pienso irme a ninguna parte». Ella se dejó caer a su lado. Lo abrazó sin pensar. No con precaución, no con temor. Lo apretó fuerte, con todo su cuerpo. Y él la sostuvo, como si fueran uno solo. Pasaron minutos sin moverse. Cuando los motores de la nave de evacuación humana resonaron a lo lejos, no se sobresaltaron. Solo se miraron. «¿Vendrás conmigo?», preguntó Mateo, con la voz rasposa. «¿Crees que podría dejarte ahora?». Él soltó una risa corta, aliviada, y le besó la frente. La nave aterrizó entre columnas de humo. Médicos descendieron corriendo. Vieron a los 2 sobrevivientes abrazados entre los escombros. Al principio dudaron. Luego alguien reconoció a Mateo. Gritos de «lo encontramos y está vivo» llenaron el aire. Los envolvieron en mantas térmicas, los ayudaron a subir a bordo. Yelna, al entrar en la nave humana, no fue recibida con armas ni desconfianza. Solo miradas curiosas. Una niña pequeña, escondida entre los evacuados, le ofreció una flor de plástico. Ella la tomó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «¿Qué es esto?», preguntó Yelna. «Es esperanza», dijo Mateo. Semanas después, ya en la estación orbital de recuperación, Mateo caminaba con una leve cojera, pero sin necesidad de asistencia. Yelna había recibido tratamiento especial, y sus heridas sanaron más rápido de lo esperado. La piel regenerada no cubría las cicatrices, y eso le gustaba. Eran recuerdo de algo que valía la pena. Esa noche, cuando el planeta Tarak apareció como un punto lejano en la pantalla, Mateo la abrazó desde atrás, frente al ventanal. «Si pudiera volver atrás», dijo él. «No lo haría», respondió ella. «Porque entonces no te habría conocido». Se giró y lo besó. No con rabia, no con necesidad. Con calma. Con amor. En ese momento, ya no eran prisioneros de sus especies.
Ya no eran armas, ni fugitivos. Eran simplemente Mateo y Yelna, dos sobrevivientes que, contra todo pronóstico, encontraron el uno en el otro un nuevo mundo. Uno que valía la pena defender. Y mientras el universo seguía girando, ellos comenzaron una nueva vida, juntos, libres y sin volver a mirar atrás.